Buenos días. Seguimos con la regla del 5. Toda acción genera una reacción, aunque no siempre de igual intensidad, al menos en apariencia. Un título muy sugerente, que recuerda una de las leyes de Newton, que solamente vagamente recuerda una de la tercera ley en concreto. Hoy tenemos una clase, yo diría que un poco densa, en cuanto a que voy a leeros algunos pasajes de algunos textos que me parece que tenéis que conocer. Y para los que la estéis escuchando y la escuchéis esta clase grabada, quizás tengáis que ayudaros de un cuaderno y de un lapicero para tomar alguna nota. No es así habitualmente porque hay que uno se pone a hablar, pero en esta ocasión hay cosas que hay que hacer con lápiz, digamos que hay que anotar con lápiz y papel. Eh, en la clase presente vamos a ocuparnos de los trastornos del lenguaje en la psicosis y para ello voy a echar mano a comentaros algunos textos y algunos términos, algunos conceptos incluso que me parecen a mí muy relevantes para entender la cuestión de los trastornos del lenguaje en la psicosis. Como quiera que estamos estudiando la psicosis con vistas a darle una descripción clínica, eso implica, naturalmente, definir muy bien y describir muy bien a toda la parte fundamental, el suelo en el que se asienta la teoría de la clínica, es decir, la parte descriptiva. Y la parte descriptiva no la vamos a aprender y no la vamos a estudiar, digamos, de un manualillo en el que despachan un concepto, por ejemplo, ecolalia en una línea o en dos líneas, o neologismo, que es algo de lo que vamos a tratar hoy, sino que vamos a leer las fuentes, a los autores que describieron, algunos de ellos que describieron esos términos y qué quieren decirnos con ello, para que los conozcamos en toda su amplitud. Esta base que entiendo yo que es este fundamento de la clínica, que es la parte descriptiva y la parte semiológica, a mi manera de ver, es el suelo en el que se pueden asentar después nuestras especulaciones teóricas. Pero actualmente, desde hace años, la enseñanza de la psicopatología está más o menos, o más bien invertida en cuanto a que ah, lo que sería la base, para un cirujano, la anatomía, apenas se estudia y se empiezan a estudiar ya técnicas, cosas muy técnicas, concretas. Es decir, se da por hecho que todo el mundo sabe lo que es una afasia de Wernicke o un neologismo, tal como lo describió Snell, por ejemplo, y la gente ha oído campanas y a veces muy lejanas. Entonces, algún día todos los clínicos han debido al menos de estudiar de qué estamos hablando cuando hablamos, por ejemplo, de disgregación del pensamiento en la esquizofrenia. Porque si no sabes eso y no te haces una idea bastante precisa de eso, en realidad no vale con definir la esquizofrenia como una enfermedad en la que está implicada un neurotransmisor X o que está implicado el no sé qué significante de no sé qué cosas, ¿no? Por eso está muy bien, pero es una explicación que hay que basarla en algo concreto. Y en este curso estamos tratando, especialmente en estas clases, de cubrir ese suelo, digamos, con los elementos, con los términos, con las palabras adecuadas para tener una buena red en la que apoyarnos después para cualquier edificación teórica. Por eso, hoy vamos a ocuparnos de los trastornos del lenguaje porque aspiramos en estas clases a aportar una definición descriptiva o una definición clínica de psicosis. Y al hablar de los trastornos del lenguaje, naturalmente me voy a referir a algunos textos, ¿no? Por ejemplo, a Seglas, naturalmente. A Seglas fue, luego os leeré
algún párrafo de su libro sobre los trastornos del lenguaje en los alienados. Seglas fue el inspirador, o quizás Clerambault era demasiado soberbio para reconocer que tenía un maestro, pero quizás fue, se puede decir así, que fue el maestro de Clerambault. Clerambault fue el maestro de Lacan, es decir, que Lacan había mamado todo esto de lo que hablamos nosotros perfectamente, lo había perfectamente integrado. Y quizás se entenderá mejor lo que él planteaba, quizás si conocemos exactamente los puntos de partida en los que él asentaba cosas tan básicas como las que dice en el seminario 3 o en la cuestión preliminar a lo largo de toda su obra, ¿no? Bien, entonces, vamos al suelo de las cosas. Primero, entonces, os aportaré una definición clínica de psicosis, simplemente la comentaré porque el último día nos volveremos a ocupar de ella para comentarla más despacio. Después estudiaremos algunos trastornos del lenguaje, algunos importantes a mi manera de ver. Por ejemplo, en autores concretos. Voy a coger algunos autores que me parece a mí que son fundamentales. Se podrían haber elegido otros, pero bueno, estos son suficientemente interesantes. Por ejemplo, Kraepelin, una noción de Kraepelin, a mí me parece muy interesante. Se dice, otros autores la llaman de otra manera, le ponen otros términos, no importa, es escoger la descripción. Él lo llama Zerfahrenheit, que quiere decir algo así como a veces lo traducen como incoherencia, en realidad es una especie de desmembramiento, de disgregación, ¿no? Luego lo veremos. Otro término que en este caso voy a coger de Bloiner, a propósito de la esquizofrenia, que él llamaba la loquerum, es decir, el aflojamiento de las asociaciones. ¿Cómo piensa un esquizofrénico? ¿Cómo habla? Se ve ahí ese aflojamiento en la cadena de las asociaciones o en la cadena del lenguaje, ¿no? Otro término en el que voy a insistir es los neologismos, tal como los describió Snell, que era un autor alemán. Su texto es de 1850 y tantos, pero fue el primero que le empezó a dar importancia a lo que él llamó neologismos y cómo ese tipo de palabras se presentaban en los alienados en la clínica mental, cómo se componían, etcétera, etcétera. Bueno, y después creo que me voy a centrar un poco, con cierto detenimiento, en los paralogismos de von Domarus, un autor que a quien no se lee, por, porque tampoco se lee a Snell ni a Kraepelin o a Bloiler, quizás un poco más, ¿no? Pero bueno, son autores que estudiaron con mucho detenimiento y yo creo que tienen mucha miga lo que fueron explicando y que después en los libros, en los manuales que nosotros leemos están reducidos a dos pinceladas, a veces mal especificadas, pero vale la pena que el suelo de la clínica lo afiancemos con toda la firmeza que podamos, ¿no? Entonces, contaremos también con la colaboración para la clase de hoy de Jolut y de Andrea, y ellas nos van a presentar la entrada del vocabulario de psicopatología que se llama Trastornos del lenguaje y que fue escrita por Emilio Gachet. Él presenta una ordenación de los trastornos del lenguaje muy interesante, sin duda, porque es alguien que ha estudiado bien este tipo de cuestiones. Incluso fue el coordinador de un libro que se llamaban así, no recuerdo ahora exactamente, ah, sobre trastornos del lenguaje, donde estaba un texto de Seglas, otro texto algunos textos del Lacan de los años 30, Paul Guiraud, etcétera. Eligió una serie de textos, bueno, de los que hay que leer, yo creo que todo el mundo los ha leído, y que vale la pena entonces tener ese conocimiento. ¿De acuerdo? Vamos entonces, para entrar en materia, a una definición clínica de psicosis
sobre la que volveré en clases posteriores. Ya hizo referencia a ella el otro día Guadalupe y yo la voy a repetir porque conviene que sepamos a dónde nos encaminamos. Bueno, psicosis, por definirlo de alguna manera, yo diría una dimensión de la experiencia, una dimensión de la experiencia que atañe sobre todo a la relación del sujeto con el saber y la verdad. Quizás esto sea lo más importante. Lo dejo para el próximo día. La relación con el saber y la verdad, es decir, la experiencia de la certeza, de la revelación, del rigor, pero principalmente de la certeza. Aparte de la relación con el saber, ¿verdad? También la psicosis, desde el punto de vista clínico, se caracteriza por cómo un sujeto psicótico se relaciona con los otros. Autorreferencia, perjuicio, soledad por excelencia, desconexión general del ámbito social, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se relaciona con el lenguaje? Vamos a verlo hoy. Xenopatía, lenguaje de órgano, literalidad, Sefahrenheit, loquerum, neologismo, paralogismos, etcétera, etcétera, etcétera. Solo no voy a entrar en esta ocasión porque ya he hablado 40 veces de ello, de la xenopatía, la dejo por sabida, el lenguaje de órgano lo mismo, la literalidad, la veréis que aparece por todos los sitios y me voy a ocupar más del neologismo y de la disgregación y del aflojamiento de las asociaciones y de los paralogismos. Otra índice, se puede decir así, para la definición del concepto descriptivo de psicosis, la relación del sujeto con el cuerpo, extrañeza, intrusión xenopática, desposesión, etcétera, etcétera. La relación del sujeto con la satisfacción, el placer y el goce, que esto no es en absoluto patognomónico de la psicosis, pero tiene algunas características, como por ejemplo la desregulación, la deslocalización, el sentimiento de plenitud, la intensidad a veces insoportable, en fin, algunas características que sin ser exclusivas o paradigmáticas en el contexto o en el conjunto que se plantean, yo creo que entran perfectamente en una definición descriptiva. Y lo mismo con el deseo, la relación del sujeto con el deseo y con la vida. Esto no quiere decir que los sujetos psicóticos no deseen, por supuesto que desean, unos más que otros y otros casi nada, ¿no? Sino que hay una relación con el deseo y con la vida como fuente del deseo un poco especial y que se observa especialmente en algunos polos, en algún polo de la psicosis como es la melancolía y la manía, ¿no? En la melancolía, pues la desvitalización, la vacuidad, el desapego, ¿no? O lo que llamaba Lacan, que aquí viene muy bien, al pelo, ¿no? El desorden provocado en la juntura más íntima del sentimiento de la vida en el sujeto. Una fórmula muy eh, minkowskiana, ¿no? Bueno, pues esta dimensión de la experiencia, la que llamamos psicosis o locura, como prefiráis, la comparten sujetos que son muy variados en cuanto a qué, pues en cuanto a lo que primero nos llama la atención de las personas, que es la gravedad clínica. Unos están graves, otros gravísimos y otros menos graves. Ah, unos incluso permanecen muy desequilibrados y otros bastante equilibrados. Unos incluso han enloquecido completamente, otros han medio enloquecido o están ahí en un hervor triste de enloquecer un poco más o han enloquecido con cierta moderación y continúan por la vida, digamos, con algunas experiencias o momentos o episodios psicóticos, pero se han reabsorbido y siguen adelante con las limitaciones que eso implica. Y otros despegaron el cohete y ya no han vuelto ni volverán. Bien, entonces,
Si el criterio de gravedad no es suficiente, tampoco si pensamos, no, esto le dedicaremos otra clase. Si el concepto de realidad, como se define desde hace un siglo más o menos, la psicosis o la locura, tiene una relación trastornada con la realidad, pues como el concepto de realidad es muy ambiguo, es muy difícil de precisar, ya os lo explicaré un día con más detenimiento, tampoco nos da un criterio exacto, porque el trastorno de la realidad, alteración de la realidad, tiene todo el mundo. Y no todo el mundo modifica la realidad, como dice Freud cuando habla, por ejemplo, del caso Schreber, ¿no? Cuando dice, "Oye, es que tiene una relación con la realidad muy rara y además se encarga de modificar también la realidad". Pues sí, los delirantes, por supuesto, pero hay gente de melancólicos, melancolía simple, que no modifican, no hay una modificación de la realidad mayor que alguien que se disocia y que no es psicótico, o que alguien que, digamos, está traumatizado o tiene un estrés postraumático, ¿no? En fin, este concepto de realidad se usa mucho, pero quizás encontremos otros mejores, como esto de lo que vamos a hablar hoy, algunos trastornos del lenguaje y sobre todo la cuestión de la certeza, ¿no? Bueno, en cuanto a los trastornos del lenguaje, solo voy a mencionar por arriba antes de darle la palabra a Olud y a Andrea. Bueno, hay una serie de diferenciaciones que se establecen en la semiología clínica cuando se habla de los trastornos del lenguaje y de los trastornos del pensamiento. A veces se ponen juntos, a veces se ponen separados. Pero bueno, os sonarán y solo las menciono. Con respecto a los trastornos del lenguaje más característicos en la psicosis, los neologismos, de los que hablaremos después, lo que se llama a veces esquizofasia, ¿no? Un lenguaje desorganizado, incoherente, lo veremos después con el término de Kraepelin, o la ensalada de palabras, que también cabe perfectamente en el término de Zerfahrenheit de Kraepelin, ¿no? A veces no se muestra por el lado de la expresividad desorganizada, ¿no? Sino por el lado de la ausencia de habla, sin que sea una causa orgánica, y eso lo llamamos mutismo, ¿no? Por ejemplo, en algunas psicosis muy retiradas, muy catatónicas o catatoniformes, ¿no? Incluso en algunas melancolías, ¿no? La ecolalia, que es algo muy conocido, ¿no? La repetición automática de palabras, o la verbigeración, la repetición constante, o las pararespuestas. Nada más que habléis con un esquizofrénico, con algún psicótico, veréis rápidamente que son las respuestas incongruentes con respecto a... Luego leeremos un pasaje del libro de texto de Kraepelin. Y hay algunos otros signos, porque estamos en el campo de la semiología, que ocasionalmente, no siempre, porque se pueden ver en distintos lugares, aparecen en la psicosis, la bradilalia, la logorrea, la panilalia, etcétera, etcétera, etcétera. Se habla a veces de trastornos del pensamiento con respecto a la psicosis, y aquí, en este caso, se incluyen las ideas delirantes, ¿no? En la división artificial que hizo de ellas Snyder, perdón, sí, bueno, Snyder también, pero sobre todo Jaspers, primarias y secundarias. Se habla también de la fuga de ideas, ¿no? Luego lo veremos en comparación con la incoherencia, con la disgregación, la aceleración extrema del pensamiento, de la fuga de ideas, o el bloqueo del pensamiento, o la disgregación, la Zerfahrenheit de Kraepelin, ¿no? También la experiencia senopática, el automatismo mental, es decir, hay una serie de elementos ahí que aparecen en el lenguaje o en el pensamiento o en los dos sitios, si es que se pueden diferenciar, que son muy, en ese sentido, característicos de la psicosis. Y otros, más bien, que son ocasionales, que se pueden dar en la psicosis o no. Por ejemplo, las rumiaciones, la bradipsiquia, las ideas obsesivas, que se dan en las obsesiones, en la histeria, en la esquizofrenia, en la paranoia, en todos los sitios, ¿no? El pensamiento literal, que algunos autores lo llamo yo aquí literal, otros dicen el pensamiento concreto, es decir, que esto es muy psicótico también, le cuentas un chiste y no lo entienden,
Les haces una metáfora y se pierden, ¿no? Y el pensamiento perseverante, bueno, en fin. Eh, ¿Veis por dónde vamos, no? Y ahora quiero explicaros por qué, o de nuevo, retomo lo que decía al principio, por qué tiene, a mi manera de ver, tanta importancia la semiología y el ámbito descriptivo, ¿no? Bueno, pues eh, cuando se creó la semiología clínica, ah, los signos de las enfermedades o de los trastornos, llamadlo como queráis, que se fueron describiendo, estaban destinados principalmente al diagnóstico. Yo describía determinados signos de la parálisis general progresiva y cuando más o menos veía que había algunos muy característicos, podía hacerme una idea del diagnóstico, es decir, estos signos son propios de una enfermedad que es, en este caso, la parálisis general progresiva, o estos son los signos característicos de la paranoia, de la autorreferencia, cierto tipo de delirios, etcétera, etcétera, son signos de tal cosa, ¿no? Entonces, la semiología clínica se ocupó de describir una serie de signos que nosotros transformamos en el punto de vista que trato de transmitiros como experiencias, es decir, que va algo más, va más allá de lo que yo observo en el otro, sino que tiene que ver más bien con lo que yo experimento de las cosas que me pasan, con lo que vivo, ¿no? Y entonces eran usados para, digo, para el diagnóstico, para establecer incluso un pronóstico, o sea, parecían alucinaciones, pero el pronóstico. Y todo ello, bueno, podía estar un poco orientado para el tratamiento. El tratamiento era siempre el manicomio, en total, no había mucha variedad, ¿no? Pero, ah, para resumirlo, toda la semiología clínica estaba destinada a la construcción o la invención de las categorías clínicas de las enfermedades y para poder diagnosticarlas, ¿no? Voy a leeros la introducción de uno de los más importantes semiólogos o psicopatólogos clásicos, fue Jules Seglas. Um, Escribió cosas sorprendentes, interesantísimas sobre la semiología de los trastornos del lenguaje y prácticamente todas sus contribuciones están contenidas más o menos en un libro que llamaba De Troubles, los trastornos del lenguaje en los alienados, de 1982. Y luego hizo una síntesis muy breve de ese libro, muy breve, que publicó en el libro de Gilbert Ballet, el del libro de la de patología mental, donde escriben los grandes autores franceses de esa época y que se usó para competir con el Lehrbuch de Kraepelin. Bueno, el Lehrbuch de Kraepelin siguió creciendo y creciendo en influencias y el libro de Ballet lo usamos ahora para leer determinados capítulos que son muy buenos, como el que escribió Jules Seglas o como el que escribieron el que está dedicado a la melancolía, que es muy bueno también. En fin, voy a leeros el principio, el prefacio, el prólogo que escribió Seglas para que veáis qué es esto de la semiología y por qué tuvo tantísima importancia a lo largo del siglo XIX y primeras décadas del XX, y luego cuando se creó todo ese tesoro de términos, dejó de, digamos, de interesar y empezaron a usarse las definiciones de otros, las definiciones de otros, etcétera, etcétera, hasta llegar un poco al desierto actual, que estamos muy alejados de los que crearon todo ese lenguaje. Dice Seglas, si os leo así algunos pasajes, ¿no? Dice, la determinación del estado mental de un individuo comprende, además de la evolución de las facultades intelectuales en sí mismas, de su nivel y de su funcionamiento, el análisis de sus perturbaciones o perversiones mórbidas y en particular del delirio propiamente dicho, concepciones delirantes, de los trastornos psicosensoriales, ilusiones y alucinaciones, del sentimiento
de la voluntad y la búsqueda de los actos patológicos del enfermo. Eso es lo que hay que estudiar para conocer el estado mental, dice, de los enfermos. Y para llevar a cabo ese examen, naturalmente, hay que hablar con los pacientes, ¿no? Porque es a través de las palabras como mejor exteriorizan las emociones y los pensamientos. Todo eso sirve, dice Seglas poco más adelante, para el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. Y estas consideraciones, así termina el prefacio, que lo he ido ah, mm, acortando. Bueno, indica también, esto es muy importante tenerlo en cuenta, que es muy importante, fijaros lo que dice, conocer con detalle la semiología clínica porque hay muchos detalles que pueden, dice, pasar desapercibidos o ser mal interpretados si no se conocen en profundidad. Pasar desapercibidos, pues porque si alguien no sabe que existe algo que se llama, como sea, poner la palabra más rara que se os ocurra, alexitimia, pues dirá, este tío es muy frío. Bueno, pero la lexitimia define concretamente un tipo de relación con la afectividad o con los sentimientos muy concreto. Tal. En fin, como se dice a veces, si uno no conoce, ah, si creas el lenguaje, creas a la vez, digamos, ese campo de la realidad y del mundo, ¿no? Con lo cual es necesario desmenuzar, a conocer toda esa terminología, qué quieren decir exactamente las palabras, porque es el suelo en el que nos vamos a asentar para poderlas algún día captar en los pacientes. El que no sabe, eso es como el que le dices, mira, te voy a poner un vino que es bastante bueno, hombre. No sé si abrirlo contigo porque me parece que es un poco gañán. Pero bueno, pues si acaso mira, este vino se llama, yo qué sé, Pago de Carro Oveja. Es un vino, está bastante bien. Dice, le echo gaseosa. Digo, mira, no lo pruebes. No, tú no estás hecho para esto, no, porque no vas a distinguir ningún matiz ni nada de esto. Entonces, bueno, el que es bruto, como somos todos brutos para miles de cosas en la vida, pues se pierde mil cosas, mil detalles, mil matices. Si conoces los términos para decir afrutado, eh, madera, etcétera, etcétera, una serie de términos que usa la gente que le gusta el vino, pues podrás ver, sentir todo ese tipo de cosas. Bueno, otro gran semiólogo fue Enrico Morselli. Escribió 2 volúmenes de un libro extraordinario que se llama Manual de Semiótica. Semiótica y semiología en esta época era lo mismo. Manual de Semiótica o de Semiología de las Enfermedades Mentales, ¿no? Y centrándonos en lo que estamos hablando, en concreto en los trastornos del lenguaje y en concreto en el habla, él dice lo siguiente. Dice, el habla es el lenguaje por excelencia, sobre todo en la especie humana, donde ha alcanzado un desarrollo extraordinario, acorde con la otra evolución también enorme de las facultades intelectuales o intelectivas. No obstante, en lo que concierne al valor significativo de los estados psíquicos, también la mímica, la fonación emotiva, la escritura, el dibujo, las mismas artes plásticas, son formas simbólicas de expresión, es decir, son formas de lenguaje. Es decir, aquí va desplegando ya todo lo que hay que conocer, entre otras cosas, lo que ha mencionado, no mencionado, mencionará otras cuestiones menos relacionadas con el lenguaje, ¿no? Pero va desplegando todo el campo de su acción de observación, la mímica, la fonación, etcétera, etcétera. El examen clínico del habla absorbe, sin embargo, la mayor parte de las indagaciones clínicas encaminadas a estudiar las disimbolías, que esto es un palabra que usa él mucho, las disimbolías de los alienados, es decir, las anomalías simbólicas de los alienados, ¿no? Pero, ya termino, es útil recordar que hay anomalías y enfermedades graves de la mente humana que solo se nos pueden revelar a través del gesto, de la entonación de la voz, de la palabra escrita, de la representación artística.
Entonces, cuando vosotros cojáis un libro, por ejemplo, el de Morselli, que nosotros hemos publicado hace años en la colección de Alienistas del Pisuerga, una parte, ah, cogéis alguno de estos libros clásicos, veréis la cantidad de detalles que hay sobre la mímica o la expresión facial de los alienados, o que si el gesto tal, que si cual, que tal. Todo ese tipo de cosas que actualmente todo eso se ha perdido, ¿no? O sobre los tonos de la voz, o sobre las palabras, cómo escribían los alienados. Es que son detalles que no pasarán nunca, ah, cuando los conoces, no pasarán nunca inadvertidos, ¿no? Con los libros de Kraepelin y los tratados de esta época, todos contienen fotografías de folios escritos por alienados para que se vean como... Eso es muy conocido. Si cogéis el Lehrbuch de Kraepelin, cuando estudiáis en los delirios querulantes, como dicen los alemanes, veis cómo los querulantes, es decir, los, ¿cómo se dicen?, reivindicadores, am, am, sus textos están subrayados, resubrayados, vueltos a subrayar las palabras fundamentales, las exactas, están metidas en círculos, porque en realidad ese rigor, en este caso del querulante, está precisamente detallado. Así que cuando vayan a la consulta alguno con 40.000 folios y abra el primero y lo veáis todo subrayado, ya tenéis casi el diagnóstico hecho. ¿Y esto por qué estos autores hablaban de estas cosas? Pues porque estaban todos los días con este tipo de pacientes. ¿Vale? Ahora me gustaría que tomaran la palabra nuestras compañeras Jolut y Andrea. Jolut está aquí en Valladolid y Andrea nos hablará desde Colombia para que nos expliquen cómo se puede actualmente clasificar los trastornos del lenguaje, con los conocimientos clásicos y con los conocimientos más recientes, porque todo esto ha ido evolucionando y en el ámbito, por ejemplo, psicoanalítico, en el ámbito lacaniano, se le ha dado mucha importancia y por tanto se ha contribuido a sentar esta base de la que estamos hablando hoy, seguiré hablando yo después, y al mismo tiempo, digamos, a ordenarla un poquito. Entonces vamos a ver cómo Emilio Bacheto ah, hace, organiza o clasifica un poco estos trastornos que estamos hablando de los trastornos del lenguaje en la psicosis. ¿De acuerdo? Cuando queráis. Vale, buenos días. Empiezo yo. Em, Comentaremos la entrada a trastornos del lenguaje del tomo 2 del vocabulario de psicopatología. Se trata de un capítulo sobre cómo la locura se ha ido manifestando en un desorden del lenguaje. Está explicado de manera breve, sencilla y clara. Emilio Gacheto consigue escribir, a mi modo de ver, un texto referencia sobre los trastornos del lenguaje o del pensamiento, en tanto que sitúa para el lector aspectos históricos, definición y variedades y tipos clínicos. Comenta que durante la segunda mitad del siglo XIX el interés en el lenguaje, sus alteraciones y sus conexiones con enfermedades estaba influenciado por las investigaciones acerca de la fisiopatología del cerebro. Bacheto, a modo de ejemplo, menciona a Snell con su estudio sobre los neologismos en 1852 y a Broca y Wernicke, que se interesaron también por las afasias. Ya en 1892, Seglas, con su trabajo Los trastornos del lenguaje, los alienados, aporta material clínico importante del que el psicoanálisis se sirve para elaborar sobre la patología del lenguaje interior. Se empieza a concebir que el enfermo ha sido desposeído de su palabra, de su propia palabra y de cómo ésta deja de ser una propiedad privada. Clerambault prosigue en esta línea y aísla el fenómeno fundamental de algunas psicosis refiriéndose al automatismo mental.
Esto enlaza con las aportaciones de Lacan, quien, haciendo de puente entre la psiquiatría clásica y el psicoanálisis, enriquece los estudios sobre la locura. De hecho, en 1932, Lacan, junto con otros autores, escribe escritos inspirados, Esquizografía, donde se da cuenta de cómo la actividad lúdica de la lengua se combina con una parte de automatismo psicológico, siendo la forma poética la que suplirá en tal caso el déficit del pensamiento. Desde aquí, el interés por el lenguaje irá perdiendo vigor hasta adquirir un valor meramente instrumental, y los estudios de Nancy Andreasen son muestra de ello. En cuanto a la definición, los trastornos del lenguaje son fenómenos elementales, es decir, formas simióticas inapelables que implican el diagnóstico de psicosis. Las modalidades del lenguaje presentan certeza en su aspecto significante o en su efecto de significación. Por lo que respecta a las variedades y tipos de trastornos del lenguaje, Bacheto distingue entre trastornos de la significación y trastornos del significante aislado, que seguidamente desarrollaremos. Entonces, vamos a empezar con los trastornos de la significación y encontramos que hay fenómenos de significación enigmática, que son todos aquellos fenómenos que conciernen al sentido y a la verdad. Implican experiencias inefables o de certeza absoluta con respecto a la identidad o a la hostilidad de un extraño. Hay coexistencia de la certeza y la incertidumbre. El sujeto no puede formular una respuesta articulada y estos fenómenos se suelen dar sobre todo al inicio de la psicosis, en las formas agudas de desestabilización, pero también en las psicosis subclínicas de forma discreta. Como ejemplos de estos fenómenos tenemos la significación personal, autorreferencia enfermiza de Clemens Neisser, o las vivencias delirantes primarias de Karl Jaspers. Luego también se desarrolla la interpretación delirante, que se trata de un fenómeno elemental irreductible. En el seminario La psicosis, Lacan define a la interpretación psicótica como la certeza de las significaciones sin contenido, a diferencia de la alucinación, donde hay certeza del contenido, es decir, del significante, ¿no? Luego también está en lo que son los trastornos de la significación, el delirio. Y aquí se explica que se trata de una actividad evidente del sujeto, porque el sujeto tira del aparato del lenguaje para tratar de localizar el mal. En cambio, estando alucinado, tiene un estatus aparentemente pasivo. Y la construcción del delirio es un esfuerzo autoterapéutico o de restablecimiento. El sujeto inventa un saber y es esperable, como dice Freud y certifica Lacan, que el sujeto llegue a amar su delirio como a sí mismo. Entonces, hasta aquí mi intervención y le paso la palabra a Andrea para que siga y termine con el comentario. Mm, Muchas gracias. Adelante, Andrea, y muchas gracias también por tu participación. Hola, buenos días. No, muchas gracias a ustedes, a ti, José María. Bueno, entonces continuando dentro de las variedades y tipos clínicos y en relación a los trastornos de significación, encontramos el neologismo. El neologismo puede tomarse o entenderse tanto, dice Bacheto, tanto desde la palabra plena como la palabra vacía. Tiene que ver con una discordancia, una ruptura con el lenguaje común y digamos que se refiere a un término singular que condensa las significaciones del sujeto. Los neologismos pueden presentarse como fenómeno pleno de sentido, si se fuera de la palabra plena, o como estribillos que insisten de manera estereotipada cuando estamos en el campo de la palabra vacía, ¿no? Entonces, en estos primeros de la palabra plena, el carácter es inundante, ¿no? Para el sujeto. La significación asume un modo particular
y la cadena de asociaciones se detiene para ser absorbida en lo que Bacheto nombra como una suerte de agujero negro de sentido. Y en este punto es posible observar que al sujeto le puede resultar muy complejo llegar a dar cuenta de ellos, ¿no? De los neologismos. Y cuando los neologismos están del lado de la palabra vacía, el estribillo, digamos que lo que aparece es como un resultado, una significación que no remite a nada. ¿Mm? Ese sería el primero. Luego vienen los axiomas. En los axiomas podemos ubicar frases o sentencias personales que orientan la forma como el sujeto se vincula con la realidad, ¿no? Es posible decir que los axiomas delirantes poseen un carácter fantasmático notable, y es decir, que en ese marco que permite que el sujeto no se encuentre de manera directa con lo real, dice Bacheto, no darse de bruces con lo real. A diferencia, digamos, del axioma fantasmático del neurótico, el axioma psicótico posee una gramática indialectizable, parece importante, e inquebrantable, ¿no? Son propios de las psicosis pasionales, dice Bacheto, categoría diferenciada de la paranoia o del delirio de interpretación. Los axiomas son observados en líneas generales en todas aquellas psicosis delirantes que cuentan con alguna fórmula. Habla del delirio en sector. No sé si José María nos puede explicar un poco mejor. No lo entiendo muy bien. Delirio en sector tiene que ver con una fórmula específica, una idea fija. Sí, Bueno, sí. luego No, viene, eso es un término de Clerambault. Hay delirios que están sectorizados y otros que se sí, expanden más, ¿no? Entonces hay algunos que ajá, están muy localizados o muy circunscritos y otros que se van extendiendo progresivamente. O sea, en una ujú, fórmula, los delirios pasionales son más sectoriales o más circunscritos porque siempre es lo mismo. eh, la misma fórmula, el otro me ama, el otro me ujú, persigue, el otro me acosa, y siempre es la misma persona, lo que es propiamente la erotomanía, el delirio de celos o el delirio de reivindicación, ¿no? Es una cosa muy concreta, muy lógica y que no apenas se mueve, se puede decir así, de un pequeño perímetro de la experiencia del sujeto. Y si cae el ujú, objeto, es decir, cae el otro, ser sustituido por alguien de la misma categoría, posición social, etcétera, etcétera. Pero es siempre lo mismo, no es un delirio que se va multiplicando y acaba, digamos, necesitando hasta un nuevo orden del mundo, ¿no? Esos son delirios ujú, muy fijos, digamos, muy localizados, muy ujú. Ahí reducidos. entonces aparecería el axioma, ¿no? Como fórmula, digamos. Sí, el Bacheto distingue mucho, yo no veo esas distinciones tan claras, ¿no? Pero es muy cleramboltiano en ese sentido. Clerambault ve un axioma o fórmula del delirio en los delirios pasionales, ¿no? Sí. Am, pero hay delirios interpretativos que también tienen un axioma. Es decir, el delirio de Ujú, Met tiene una fórmula del delirio. Entonces, ujú, aquí ya nos perdemos. O sea, hay delirios más interpretativos y que van creciendo. Yo lo veo de esta manera. Hay delirios muy interpretativos que se van construyendo sobre interpretaciones. El delirio es weberiano, ¿no? A medida que se va desarrollando el trabajo del delirio, el delirio va alcanzando una proporción inmensa, ¿no? ujú, Comienza iniciándose con relación a la familia de los Fleck, vamos, digamos, de la persecución del médico y acaba envolviendo el destino del universo. O sea, que es un delirio muy... Pero los delirios erotomaníacos son muy reducidos. La princesa no sé qué me hace guiños cuando sale en televisión. Y 30 años después te dice lo mismo, no hay más. ujú. Es Ok. verdad que puede pasar a una fase de despecho, ¿no? No entiendo por qué se ha Ujú, casado esa tía, joder, me está haciendo tal, tal. O a una fase de rencor, voy contra ella y contra él, porque tal, ¿no? Pero bueno, es siempre lo mismo, no necesitan esa recreación, para decirlo de una manera determinada. Los delirios pasionales serían poesía, es decir, con 4 palabras se dice todo, y los otros serían una novela muy larga. Requieren una gran extensión, un desarrollo. un Ujú. gran desarrollo, sí, sí, sí.
Sí. Vale, muchas gracias, José María. Seguidamente tenemos la laxitud asociativa y disgregación. Aquí encontramos sujetos que poseen un modo de hablar bastante extraño, ¿no? Eh, Hace referencia Bacheto a una expresión de Jung que hablaba del non sequitur o no se sigue, es decir, que no guarda una secuencia con lo anterior, no tiene relación con lo inmediatamente anterior. Y aquí la comunicación no tiene punto de almohadillado, dice Bacheto, y el interlocutor tiene la sensación de no saber dónde quiere llegar el paciente, ¿no? El enfermo. Su decir carece de todo propósito y fin. Y una vez rota completamente la cadena asociativa, se observa la famosa disgregación, dispersión del lenguaje, y en este punto el sujeto queda expuesto al disparate, a la ruptura total de la comunicación. En modo extremo tenemos como la ensalada de palabras, ¿no? La glosolalia y la jergafasia y la esquizofasia. Pues allí estaría la laxitud asociativa, se llama. Después tenemos la estereotipia. Se trata de la repetición, no solo de ideas, sino de palabras, siempre las mismas, ya sea aisladamente, intercaladas en el discurso, y esto no influye, digamos, en la continuidad del mismo, ¿no? Entonces, hay una continuidad a pesar de que no, la repetición es permanente. Es interesante, dice que la estereotipia puede verse extendida hacia los actos, los gestos y las posturas, como en la catatonia. Eso me pareció muy interesante. Luego viene la fuga de ideas o elación. Se trata de la emancipación del significante de la cadena, provocando una vertiginosa fuga de sentido. Y es un signo propio de la manía. Se pierde el efecto metafórico del significante y lo que cobra fuerza o protagonismo es el efecto metonímico. En un grado menor, la aceleración del pensamiento, que sería la traquipsiquia. El lenguaje, digamos, simplemente acelerado puede disimular ese trastorno porque también se puede hallar en cuadros no psicóticos, ¿no? Lo dice, como por ejemplo en estados tóxicos, duelos, trances, en fin. Y en el otro punto, en el punto no de la aceleración, sino más bien de la pausa, se ubica el mentismo, dice que conlleva a la influencia, digamos, innegociable, irreprimible de representaciones. Son palabras o imágenes a las que el sujeto asiste pasivamente en un estado de perplejidad o estupor. Em, Hace referencia a un poco a Lacan, dice retorno en lo real que no termina siendo gracioso sino mortífero, ¿no? Luego viene la inhibición. Seguimos todavía con los trastornos de significación. Dice, en apariencia tiende a ser el extremo opuesto de la manía. Y aquí el sujeto está tiranizado por una misma idea, el monoideísmo, ¿no? No acuden a su pensamiento nuevas representaciones. Decimos entonces que la sucesión temporal de la cadena significante se halla estancada, ¿no? Hay como una parálisis sin movilidad y cortada de toda novedad. Si pensamos en la inhibición como signo clínico, por lo general afecta a una esfera más amplia, abarcando las funciones motrices, en lo que se llama una inhibición psicomotora, ¿no? Y es propia de la melancolía, nos dice Bacheto. Después pasamos a los trastornos del significante. Él incluye, aquí hay 5. Fenómeno, los voy a nombrar y luego los voy a explicar. Fenómeno de la cadena rota, alusión, el barrage o bloqueo, fenómenos de franja y la ironía. Entonces, los fenómenos de cadena rota es un pequeño automatismo mental, ¿no? Eco del pensamiento, por ejemplo, las perplejidades, las aprosexias, una incapacidad para mantener la atención, hay allí, ¿no? Las alusiones verbales son consideradas el gran automatismo, ¿no? Desde el punto de vista lingüístico, Lacan localiza ese trastorno tomando en cuenta las enseñanzas de Jacobson, según el término acuñado por Otto Jespersen del el shifter, que es el punto en donde en el enunciado puede situarse el sujeto de la enunciación.
Entonces podemos entenderlos como términos índice, lo que hace a la atribución del mensaje, el problema de quien habla es inherente a la voz alucinada, en donde el sujeto recibe el mensaje en forma invertida sin reconocerse como emisor del mismo. Allí aparece la injuria, ¿no? Que es un tipo destacado dentro del fenómeno de la cadena rota, que nos dice Bacheto, posee la virtud indicativa de localizar al otro, el cual deviene un perseguidor, ¿no? En términos generales y transestructurales, la injuria es una forma de otorgar una identidad a alguien. Bueno, aquí finalmente, la injuria, el significante aspira a llegar a decir lo que se es como objeto de desecho, que es el lugar que queda situado por estructura del sujeto psicótico, ¿no? Llámese melancólico, paranoico o esquizofrénico. Luego viene la alusión. La alusión puede ser entendida más que como un signo clínico, como la manera en la que se manifiesta el fenómeno elemental. Algo nunca visto ni nombrado comienza a ser mencionado de forma indirecta como ironía, desafío o interpelación. La alusión se dirige al otro con mayúscula, el aludido es el otro mayúscula, es decir, el lugar donde reside lo simbólico y que en la psicosis está, sabemos, rechazado, ¿no? Como tal. Después viene el bloqueo o barrage. Podría explicarse, ¿no? Como la clausura, la interceptación o el bloqueo. Es el hablante interrumpe bruscamente su discurso y puede continuar en el mismo sentido o no. Puede ser directo o indirecto este bloqueo. Desde luego, la interpretación es siempre inesperada y caprichosa, no guarda relación con circunstancias ambientales ni con el curso del pensamiento. Esto lo diferencia radicalmente de la ocurrencia neurótica, ¿no? Es mucho más brusco, mucho más súbito. Al ser interrogado por este fenómeno, el sujeto, digamos, por lo general, le quita trascendencia y tampoco puede atribuirlo a nada, ¿no? O puede explicarlo. En algunos casos, dice Bacheto, los pacientes suelen admitir algo parecido a lo que Jung nombraba en algunos de sus pacientes como me robaron los pensamientos, ¿no? Un quedarse en blanco, ¿no? Luego vienen los fenómenos de franja, que es un término que utiliza Lacan, dice Bacheto, en el seminario 3 de la psicosis para diferenciar los fenómenos elementales que no son paranoia y que se encuentran más cercanos a la forma alucinatoria o prealucinatoria. Es una estela, un rastro, una ola que provoca una espuma. De ese modo, el significante arrastra al sujeto, pero que no lo percibe en cuanto significante y aún así en su límite organiza todos los fenómenos. Parece como algo incipiente, no sé cómo lo podríamos entender. El otro con mayúscula que hasta entonces se hallaba enmascarado, se presenta de golpe iluminado y destaca Lacan en este seminario, ¿no? Hay como una aparición del otro de una manera iluminada. Y finalmente está la ironía, que es una figura retórica que puesta en contexto clínico enseña acerca de la imposibilidad del lazo social. No tiene que ver con el humor ni con el efecto cómico, sino que tiene que ver más bien con producir un desconcierto. El ironista, ¿no? Dice Bacheto, va en contra del otro con mayúscula del código. Su forma corriente es la respuesta de lado. Dan la impresión de una burla insípida o de un marcado menosprecio hacia el interlocutor. La respuesta tiene relación con el contenido de la pregunta y con un sentido posible, pero este revoca el circuito de la comunicación. O sea, es muy enfático esto de la imposibilidad del lazo, ¿no? En este trastorno del lenguaje. Bueno. Y la ironía, digamos, subraya Bacheto, tendría más un carácter cruel que cómico. Y hasta allí la entrada del vocabulario de Emilio Bacheto. Me Oh, pareció supremamente interesante. Muchas gracias. muchas gracias a vosotras. Sí, sí, la ironía cuando te tiene un paciente melancólico
Se sabe muy bien lo que es la ironía y cómo la ironía va preñada siempre de un desprecio que uno lo siente rápidamente. Ah, no es humor, ni es lazo, no, no es todo lo contrario. Bueno, como nos hemos entretenido mucho con esto, dejo para el próximo día a Kraepelin, Bloiler, Snell, Pondomarus y algunos comentarios de Monseri también sobre el neologismo. De eso nos ocuparemos la próxima clase, ¿vale? Porque ahora le vamos a dar la palabra a Aníbal para que supervisemos el caso. Olud, el viernes tengo que ir a hacer una visita domiciliaria a primera hora. Si se me llena la sala de espera, vete haciendo lo que quieras con los pacientes, ¿vale? Vale. Vale. Bueno, entonces ahora ponemos punto final, el próximo día continuamos y vamos a comenzar con la supervisión. Cortamos.